Hola, ¿qué tal amigos? A todos los que se van conectando en esta emisión especial que quiero hacer el día de hoy. Hoy quise responder a una pregunta que me han hecho muchos acerca de en qué lugar estamos, en qué posición estamos en nuestro país. ¿Vamos a salir de esto finalmente? ¿Saldremos de lo que hoy estamos teniendo en Venezuela? El esfuerzo gigantesco que hemos hecho durante años. ¿Vamos a salir de esto? Como me preguntan muchos de ustedes. ¿O en qué situación nos encontramos? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo el país? Quiero pedirles, por favor, a todos los que se van conectando, poder compartir este programa para tratar de alguna manera de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible de estos análisis, de este tema que en concreto vamos a hablar. Existe durante la historia, durante dinámicas, momentos que un pequeño cambio puede generar gravísimas consecuencias. Durante 40 años nosotros en Venezuela vivimos una especie de tranquilidad con algunos momentos álgidos, bajos, pero durante 40 años de democracia pudimos disfrutar muchas cosas. Aquellos que tuvimos el privilegio de nacer en democracia, con todas las dificultades que teníamos, podemos entender lo que significó vivir en democracia. Pero hubo un cambio, hubo un cambio. Un presidente decidió indultar a un personaje que había cometido un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, que generó ciertamente un caos en Venezuela, pero ese mismo personaje luego en 1998 se lanza como candidato presidencial. Uno de los graves problemas que tenemos no solamente en Venezuela, sino que lo tenemos en toda nuestra Latinoamérica es el atractivo por los mesías populares. Porque existen tal vez liderazgos positivos en la sociedad, pero pareciera que en nuestra cultura latinoamericana abarca prácticamente toda nuestra Latinoamérica, incluyase Venezuela de manera piramidal, nos encanta el que grite más duro, el que fanfarronea atacando al otro. Pareciera que el que diga que va a resolver los problemas y que él se va a hacer responsable de la solución total de los problemas, pareciera que el que más ataque al otro, el que más divida al otro, el que diga que el que está arriba es el malo y el que está abajo es el que necesita que se le preste atención, es el que atrae la mirada y genera un atractivo tal vez caótico para los seres humanos. Eso nos pasó en 1998. Aquellos que votaron, quizás los que no votamos por este sistema nos sentimos un poco más tranquilos, pero en términos generales la sociedad decidió votar por Hugo Chávez. ¿Sí? El hombre que gritaba y decía que tenía toda una cantidad de cambios y que ¿cómo gritaba Hugo Chávez? El populista. Muchos decían es que necesitamos para Venezuela un tipo que sea militar, que tenga esa característica militar. En Perú, un personaje como Pedro Castillo, un hombre que grite, que lleve un lápiz en la mano, que se pone un tremendo sombrero y diga vamos por una constituyente, aunque le gritamos los venezolanos que no se fueran por ese camino, no les importó nada. El atractivo por el mesías populista. Lo mismo está pasando en Colombia. Por más que están viendo la tragedia de los migrantes venezolanos que se están yendo para ese país, de igual manera estamos viendo que la tendencia en las encuestas, no podemos negarla, está dando como anticipadamente ganadora a Petro. El populista atractivo mesías que va a resolver los caos, los problemas que han tenido los colombianos. Y así como ese tema pasa en Nicaragua, les pasó a Cuba, y sigue pasando en nuestra región, se sigue multiplicando esto. Lo mismo pasó en Argentina, se les gritó de Alberto Fernández, de la tendencia que había con el socialismo. Ahí está. No se presta atención, sino el tema central, los mesías populares tienen un impacto profundamente negativo y somos los latinoamericanos muy vulnerables a los mesías populares. Ese es uno de las tragedias que podemos decir en nuestra época. Entró Hugo Chávez a Venezuela, dicho y hecho lo que tanto se había anticipado por algunos analistas, incluyendo Carlos Andrés Pérez, quien dijo, si Hugo Chávez llega al poder, esto se va a convertir en un tema caótico, la teoría del caos.
Va a venir algo terrible para Venezuela, llegará, no tendremos democracia, acabarán, lo dijo Carlos Andrés Pérez. Yo creo que el profeta más completo que hemos tenido de la tragedia ha sido Carlos Andrés Pérez. Inició el caos, arrancó en 2002, ya teníamos un problema serio, la gente intentaba hacer algo. Luego llegaron las expropiaciones, luego llegaron el hecho de los presos políticos, luego llegó el tema de la corrupción a toda magnitud, y junto al tema de la corrupción comenzó entonces la escalada de la pobreza a los venezolanos. Comenzamos a descender, porque esa fue la consecuencia. La caída del precio del barril del petróleo entre 2012, 2013 y 2014 fue trágico, y eso, el haberse robado las arcas de la nación, hizo que nosotros, cuando se construyó Dubái, por ejemplo, con la bonanza petrolera, nosotros en cambio el chavismo regaló el dinero y todavía siguen regalando dinero, el caos completamente. Y eso trajo como consecuencia final la cantidad de gente que se nos fue del país, que nos fuimos del país, porque el caos era terrible. Y así hemos llegado a un límite de protestas. La protesta de 2002 fue fundamental, la más grande de nuestra historia. La protesta de 2014, 2015, 2016, 2017, protestas que fueron extraordinarias para nosotros, pero tuvimos muchas pérdidas. Murieron muchos de los nuestros. Nunca habíamos tenido tanto dolor de ver cómo caían nuestros estudiantes o la gente que decidida salía a la calle. Pero nunca habíamos tenido un terror tan complejo como los militares atacando y asesinando a nuestra gente. Luego aparece, en medio del caos, aparece la dinámica de Juan Guaidó. Juan Guaidó fue un espacio de dinámica. Quizás levantó el ánimo de muchos. Yo les confieso que a mí me levantó la fuerza, el ánimo de pelear como nunca por este país. Estoy seguro que usted que me está escuchando puede haber alguno que me diga, tal vez yo no me sentí tan atraído, pero sí vimos las calles, sí vimos la comunidad internacional, más de 60 países que dijeron, aquí estamos, reconocemos. Y así comenzamos, tuvimos una gran oportunidad histórica. Dinámica de la historia, que se dan estas oportunidades y genera un movimiento gigantesco. Pero luego esto fue cayendo, el régimen supo sacar provecho de las debilidades, la vulnerabilidad de la oposición venezolana mediante el diálogo, mediante la imposición, mediante el engaño, mediante la división, la compra, mediante el sistema de alacranes, les ha funcionado perfectamente. Y en el año 2022, el año que estamos en este momento, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuál es la situación que vive Venezuela en este momento? ¿Cómo está el pueblo venezolano? ¿Cómo están los ciudadanos venezolanos? Es la primera pregunta que me tengo que hacer. 2, ¿cómo está la oposición venezolana? 3, ¿cómo está el régimen de Nicolás Maduro? Y 4, ¿cómo está el apoyo de la comunidad internacional? Son 4 cosas que tenemos que analizar. Vamos a la primera. ¿Cómo están los ciudadanos? Miren, la inmensa mayoría, un grupo gigantesco de los venezolanos, no solamente dentro y fuera del país, se ha tenido que concentrar en su propia supervivencia. Cada uno está tratando de trabajar, ganarse su dinero, armar sus propios negocios independientes, distanciados mucho de la política. Y los venezolanos hoy están distanciados de la política, no quieren saber de la política. Hay un estado de decepción profunda por parte de los venezolanos, porque no ven que el juego está trancado. Ni la oposición da un paso positivo al frente para sacar a Nicolás Maduro, y por otro lado el sistema está trincherado mediante todas las estructuras. Y ver que no hay un cambio, que no hay una dinámica de cambio, hace que la gente diga, bueno, aquí no veo yo un cambio, me concentro en cómo sobrevivir, me concentro en trabajar, me concentro en hacer mi vida tal como lo voy haciendo. Y no solamente dentro de Venezuela, también fuera del país. Hay mucha gente fuera del país que usted le pregunta, ¿usted sabe algo de Venezuela? Me dice, no, tengo tiempo que no veo las redes sociales, tengo tiempo que no leo
para ver de qué está pasando en este momento. ¿Está pasando algo en Noruega? Hay gente que me lo puede preguntar, tanto fuera como dentro. Y hay gente que está fuera lavando platos, que está ocupado, que pasan todo el día trabajando y en la noche llegan, lo que pueden ver es un programa o una película en Netflix o una serie. Eso tiene tiempo para eso y tal vez mandar un mensaje con sus amigos y salir a compartir. Nuestro principal problema no es Nicolás Maduro. Usted se pregunta, ¿el problema es Nicolás Maduro? No. Honestamente, Nicolás Maduro es parte del gran problema. Nicolás Maduro es parte del sistema. El sistema está compuesto por Maduro, está compuesto por los generales de la Fuerza Armada que están en el tema de la corrupción, el narcotráfico, cartel de los soles. El tema tiene que ver con el sistema del Consejo Nacional Electoral, la Asamblea hoy, que está controlada por ellos, usurpada evidentemente, irrita, Tribunal Supremo de Justicia, cada uno de los poderes que están de rodillas al sistema, están de rodillas ante Nicolás Maduro, se sostienen entre ellos. El problema no es solamente Nicolás Maduro, ni simplemente los poderes que están de rodillas sosteniendo a Nicolás Maduro, ni los generales de la Fuerza Armada que lo sostienen. También tenemos Hezbollah, el ELN, tenemos la FARC, tenemos Cuba, tenemos Irán, tenemos Rusia, tenemos Turquía, hoy más que nunca sonó Turquía, tenemos todo el crimen, los cárteles de la droga de Sinaloa, que los tenemos también en Venezuela. Entonces nuestro problema no es un problema de una magnitud de Nicolás Maduro. Tenemos el crimen organizado transnacional más grande de la historia de nuestro continente. Y quizás, podremos decirlo, en la organización del crimen más grande del siglo XXI la tenemos en este momento en Venezuela. No hay una organización más grande porque abarca una cantidad de países, incluye China, por ejemplo. Tenemos un serio problema. La mirada a Nicolás Maduro es ingenua si no entendemos todo el sistema. Desmontar todo esto es algo gigantesco. No podemos minimizar el tamaño de nuestro problema, pero tampoco ponerlo más grande de lo que es. Pero ese es el tamaño del problema que tenemos en este momento. Un poco más allá, junto a todo eso, Nicolás Maduro está determinado a quedarse en el poder, se siente cómodo, no se siente atacado. Esto es la situación del país que estamos viviendo. Ahora voy a lo que considero necesario. En el caos, en la teoría del caos, hay algo que a mí me llena de fortaleza. Y quizás eso como psicólogo me llena de mucho ánimo cuando estoy viendo mi país, analizando mi país. Y es que el mundo está dirigido por dinámica. Hoy el mundo, hoy el caos que parece que tenemos en Venezuela, no parece que tenemos en Venezuela, ese caos que está allí, que parece muy fuerte, que parece muy radical, pero a veces hay chispas, dinámicas, movimientos que pueden generar un gran cambio con consecuencias extraordinarias para devolver algo que es necesario, el orden. ¿Por qué? Porque el desorden, un país en estado fallido, un país en caos total, no puede sostenerse. Normalmente el principio de la sociología nos indica que las masas, la historia busca su propio orden, pero no puede sostenerse mucho tiempo porque va a vivir en un péndulo de muchas tensiones hasta que llega un momento que se establece el orden. ¿Pueden pasar años? Claro que sí. La Unión Soviética vivió ese caos, vivió esa tensión, hasta que cayó la Unión Soviética y se restablece. Hay cosas que parecen muy largas porque nosotros somos temporales, vivimos 80, 90 años, pero hay cosas que no soportan una cantidad de tiempo. Terminan restableciéndose el orden, como nosotros lo tuvimos durante 40 años. Pero esto también les ha pasado a otros países. Ecuador, 1970 aproximadamente, vivió una situación parecida, pero llegó el momento que se restableció el orden. Le pasó también a Chile. Vivieron momentos de tensión, restablecieron su democracia. Lo vivieron los argentinos en niveles distintos. Restablecieron, hoy están con una situación ambigua de restablecer. Esperemos que Javier Milei logre ser el presidente de Argentina. Le pasó, quizás Uruguay no vivió una experiencia tan traumática de esa magnitud en los últimos años. Quizás Pepe Mujica
es uno de los presidentes que mejor comportamiento ha tenido en la línea socialista, por ejemplo. Quizás el que menos daño le hizo a esa nación, pero hubo un estado de democracia, de alguna manera. Otros países, como Brasil, que han vivido estado de inestabilidad, intentan retomar su estabilidad. Hoy está Bolsonaro, no sabemos qué va a pasar después, pero ahí aparece el caos. Apareció también en Nicaragua, hubo un momento de caos. Apareció en Panamá, momento de caos. La dinámica les cambió. Colombia se ha calado 50, 60 años con el problema de la guerrilla colombiana, lo han vivido fuertemente y han querido salir de esa guerrilla colombiana, que lastimosamente hubo un acuerdo de paz que fue una trapisonda completamente, un sainete abiertamente, es otra cosa. Por lo tanto, algo que me llena de esperanza es que en Venezuela esto que parece caos y parece muy largo tendrá que caminar hacia el orden. Caminará hacia el orden. Estamos obligados a restablecer el orden. Y otra cosa que me llena de fortaleza es que somos un país que, a pesar de que podemos quedarnos tranquilos, pero en cualquier momento despertamos como un verdadero monstruo heroico y reaccionamos. Y reaccionamos a un cambio dinámico. Ahora, voy con otro punto. ¿Cuál es mi punto de partida para decir que nosotros tenemos mucho a nuestro favor? Vamos ahí. ¿Qué es lo que tenemos a nuestro favor? Y es lo que yo tocaba hoy con mucho cuidado. Tenemos algo a nuestro favor, y es que nos sentimos identificados a pesar del estado de indefensión emocional, a pesar de que estamos decepcionados de aquellos que no han hecho un liderazgo positivamente hablando exitoso. A pesar de todo eso, que no estamos en un estado de inacción para salir de Nicolás Maduro. A pesar de todo eso, quiero decirles que más del 90% está en disposición para que en cualquier momento dinámico se activará. Estamos allí. Es como cuando tenemos un gran monstruo, pero yo no diría un monstruo, diría un gran héroe que está dormido. Pero en cualquier momento se va a despertar. Denle la oportunidad a Venezuela, dinámicamente hablando, para que vean ustedes cómo van a ver una nación prendida, gigantesca. Pero ese 94% de los venezolanos, 95% de los venezolanos está allí. Denle una oportunidad. Denle una oportunidad y ustedes verán el monstruo heroico de nuestro país que se levantará. Por ese lado. Eso me da una gran fortaleza. Ese sistema de Nicolás Maduro se quedaron sin gente. Si hablamos en realidad de quiénes son los que tienen el poder en Venezuela, es un puñado de gente. Es un puñado, pero no representa la inmensa mayoría de nosotros. La inmensa mayoría desea ese cambio y estamos esperando la mínima oportunidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos presionar al sistema, ponerlo contra la pared. ¿De qué manera? Es allí donde está el plan. Ponerlo contra la pared, porque este sistema, en el estado de comodidad que se siente, no van a darse condiciones para cambios reales en nuestro país. El régimen está muy cómodo. Cuando nosotros, como sociedad, le hemos dejado el camino cómodo a la dictadura, eso es gravísimo. Tenemos que acorralarlo, ponerlo contra la pared, a través de la estrategia, por supuesto, que se plantee, que se pueda, que sea realista, que sea concreta, ponerlo contra la pared. Porque solamente cuando lo tenemos contra la pared es cuando ahí podemos negociar. Solamente contra la pared es que se puede plantear. ¿Por qué? Porque con la soga al cuello es que ahí puede decir, ya va, ahora sí, pero de manera concreta, con toda la presión que eso represente. Quizás alguno me dirá, no, la decisión final es que salga del poder. Eso va a depender del plan. Podemos llevarlo a que se den decisiones trascendentales en nuestro país a través de diferentes mecanismos. ¿Cuáles son? ¿De qué manera? Eso le toca a ese grupo de organización. Nos toca a todos poner nuestro grano. Eso sí, ojo con esto. Con esto termino. Estamos todos los venezolanos en expectativas, como cuando estamos como un vigía durante la noche esperando, viendo a ver qué oportunidad tenemos en nuestra propia trinchera. Estemos preparados, porque cuando realmente se presente un plan estratégico real, consistente, realista, ojo con eso, que pise tierra, que convenza a los venezolanos en unidad, entonces allí es la invitación a todo el país a tener que levantarnos.
Es mi punto de vista, es lo que planteo al país. Es lo que planteó el país. Primera organización, unidad, y de ahí en adelante el planteamiento del país, y junto al país, junto a los ciudadanos, echemos para adelante. La dinámica va a llegar, pero nunca se la vamos a poner fácil. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este canal. Dios siempre con nosotros. Nos vemos.